Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. La sección de salud es presentada por Activ. Vive, disfruta y actívate. Nosotros el día de hoy cumplimos 2 semanas de estar en funciones de lo que es el nuevo modelo del Centro de Atenciones y Estabilización La Fragua, y podemos decirles que vamos con números muy importantes y favorecedores a la población. Recordemos el objetivo de este centro, que fue para poder ayudarle a lo que era el apoyo al Hospital del Progreso, que estaba ya saturado sus salas, y este nuevo modelo viene a ayudarle para que los pacientes que no están graves puedan estar siendo estabilizados en el centro de La Fragua. De igual manera estamos haciendo las pruebas rápidas con el centro de triaje ahí en el mismo lugar, hisopados con el manejo de personal médico, de enfermería y microbiólogos para poder atender a la población. Tenemos un promedio de 50 pacientes por día desde las hace 2 semanas que comenzamos. Estamos también haciendo un promedio de pruebas rápidas de 28 pruebas rápidas por día. De ahí detectamos qué pacientes requieren hisopado nasofaríngeo. La sección de salud fue presentada por Activ. Vive, disfruta y actívate. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque, aunque con una noticia no muy agradable para el departamento de Comayagua. Acaban de confirmarnos de la muerte del diputado José María Martínez, quien perdió la batalla de una enfermedad terminal que venía padeciendo desde hace mucho tiempo. Nuestra solidaridad y por supuesto pésame para su hijo Adrián Martínez, para su hijo Alejandro y toda su familia. Y pierde un gran liderazgo, un enorme líder del departamento de Comayagua, con la muerte de don José María Martínez, quien lo conocíamos como Chema, porque también fue quien llevó al hispano a Liga Nacional aquí en el departamento de Comayagua, y será muy recordado y por supuesto muy extrañado don José María Martínez. Con el permiso de la familia doliente, continuamos con las informaciones aquí en Noticieros Hoy Mismo. Y es que hace unos días estuvo por acá la presidenta del capítulo de abogados a nivel nacional, Ani Ochoa, para inaugurar unas mejoras realizadas en el centro social de acá de Ciguatepeque. Estamos culminando una gestión en donde en el capítulo de Ciguatepeque tuvimos a bien poder apoyar, como usted bien dice, no solo al gremio de abogados, sino que también a la ciudadanía, porque el gremio pone a disposición de los ciudadanos de la localidad un espacio físico con un ornato sumamente hermoso para que puedan tener actividades sociales, académicas, culturales. Bueno, hasta ahí lo que nos ha manifestado la presidenta ya saliente del capítulo de abogados a nivel nacional, Ani Ochoa, sobre estas mejoras que se han hecho en el centro social del capítulo de abogados acá en la ciudad de Ciguatepeque. Desde aquí, desde el barrio Bacaruya, voy con usted, Kenia Cáceres, hasta Dalí. Buenas noches. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Gracias, compañero. Les saludamos desde la ciudad de las colinas Damlí, y es que la Asociación de Pequeños Hoteles en la zona oriental hacen un llamado de un SOS a los diputados en el Congreso Nacional de la República para que se pueda aprobar lo que es el plan financiero de solidaridad que les permita acceder a créditos blandos, ya que producto de esta pandemia del COVID-19 en este momento los están ahogando lo que son las deudas sumado a la falta de huéspedes. Escuchemos a Sara Álvarez Coloma, que ella es la vocera de OPE en la zona oriental. Sin duda que en este momento el gremio hotelero estamos sumamente preocupados
Estamos dependiendo de la voluntad política en este momento, suplicándole al Congreso Nacional que por favor nos apruebe ese decreto de ley de deuda solidaria. Lo necesitamos, ya no podemos más. Todos los hoteleros del país estamos ya en precarias condiciones, a punto de cerrar. Entonces hacemos un llamado a la conciencia, que se pongan la mano en el corazón y que por favor aprueben ese decreto. Es urgente. Es así que sabemos que los pequeños hoteles han hecho importante inversión para mantener todos los protocolos de bioseguridad a los huéspedes, pero lamentablemente no se está contando con la asistencia de los mismos. Vamos ahora con nuestro compañero Daniel Mejía hasta Choloma. Buenas noches. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañera Kenia Cáceres, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Bueno, en el municipio de Choloma, la Cámara de Comercio, con buenas noticias, ha iniciado el proyecto Yo Emprendo, un capital semilla que viene a favorecer a más de 120 jóvenes. Esto es lo que nos detalla la licenciada Alejandra Mejía de Callejas, directora ejecutiva de dicha Cámara. La Cámara de Comercio nuevamente dice presente con Chelfon International y hoy estamos identificando a más de 120 jóvenes, los cuales pues prácticamente van a pasar a un proceso de formación, siempre virtual desde su casa. Nosotros realmente les explicamos cómo van a hacer, les damos acceso a internet y a datos y después ellos van a pasar a un concurso de capital semilla, Daniel, y son jóvenes que van desde 16 hasta 30 años de edad, ubicados en el municipio de Choloma, Puerto Cortés o San Pedro o Progreso. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma. Continuamos con más información a través de su noticiero Hoy Mismo. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 21.63 lempiras, gasolina regular 19.97 lempiras, diésel 17.19 lempiras, queroseno 11.94 lempiras, gas vehicular 38.20 lempiras, gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super 21.09 lempiras, gasolina regular 19.43 lempiras, diésel 16.63 lempiras, queroseno 11.38 lempiras, gas vehicular 34.61 lempiras, gas LPG 215.16 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 1 giga por 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Un total de 54 pacientes sospechosos de la COVID-19 se encuentran ingresados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde hoy se reportó la muerte de una persona supuestamente a causa de la enfermedad. Las lluvias registradas ayer en Tegucigalpa dejaron 4 viviendas seriamente dañadas y al borde de venirse abajo en la colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa, donde se tuvo que desalojar a sus residentes. La Secretaría de Seguridad confirmó la detención de un policía activo capturado junto a 5 personas más en la carretera que de Olancho conduce al departamento de Colón en posesión de 70 libras de marihuana y una arma de fuego. Los detenidos son acusados por los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de transporte y tenencia ilegal de armas de fuego. En la colonia Nueva Esperanza de Danlí, departamento del Paraíso, fue encontrado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de la joven identificada como Mayra Yadira López Salinas, de 19 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el viernes anterior. 5 personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito entre varios vehículos, hecho que se registró en el kilómetro 14, carretera a Olancho. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal.
Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Muy buenas noches y continuando con más noticias, para este próximo lunes anuncian cierto segmento de los transportistas que iniciarán con diferentes movilizaciones y además protestas a causa que hace prácticamente 5 meses no han podido laborar y el gobierno no los ha apoyado. Escuchamos a continuación a Leonel Zúñiga, quien es el tesorero de la plataforma hondureña del transporte. Efectivamente, el sector transporte aglutinado en la plataforma hondureña del transporte, igual que el resto de las organizaciones y los consorcios, federaciones que representan el transporte a nivel del país, ha tomado a bien la realización de acciones a partir del día lunes a nivel de todo el país para poder de esta manera solicitarle al gobierno la instalación de una mesa de diálogo donde se permita discutir los diferentes aspectos y puntos que conlleva la reinsertación del sector transporte a la economía del país después de estar casi 6 meses totalmente inactivos. Los documentos que hemos enviado son categóricos, en los cuales estamos solicitando pues simplemente la instalación de una mesa de diálogo, y dado esa indiferencia, la dirigencia nacional ha tomado a bien realizar plantones a partir del día lunes de manera indefinida. Entre los que se unirán a esta ola de protestas está la Plataforma Hondureña del Transporte, el Consejo Nacional de Transporte, la Federación de Transporte Especial de Honduras, la Asociación de Taxistas de Honduras ATAXIS, la Asociación del Transporte Unido, CONOSUR, Consejo Regional del Sur, Consejo Regional Litoral Atlántico, Asociación de Radiotaxis de Honduras y la Asociación de Transporte de Taxis AC-Tratax. Esas son las organizaciones que estarán a partir de este lunes, de las 7 de la mañana de este lunes, protestando a causa de lo que ya he escuchado ustedes, la falta de apoyo del gobierno precisamente en el tema de la pandemia por el COVID-19. Con esta información nos vamos hasta el occidente del país con Ramón Rojas. Ramón, es un gusto saludarle. Muy buenas noches. La noticia positiva es presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Por eso le ofrecemos servicios digitales y los mejores planes corporativos. Buenas noches, Claudia Almendares en la capital de la República. Buenas noches, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Mire, con el apoyo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios Emprende a través del Centro de Desarrollo Regional de la Zona del Occidente, 3 mujeres, 3 emprendedoras han colocado su tienda virtual en busca de posicionar sus artículos. He aquí esta historia de éxito. Bueno, nace de las pláticas de las tardes de café con las amigas, buscando un poco de ponerle motivación a nuestras reuniones. Empezamos a aprender a sacar cursos de pintura, aprendimos a pintar y al ver que nos íbamos llenando de producto, entonces nace la idea de formar la empresa. Y bueno, los resultados han sido positivos, hemos ido despacio dándonos a conocer, gracias a las aperturas que hemos tenido con diferentes gentes, pues hemos participado en ferias y la gente nos va conociendo, gente de fuera, gente local. Y ya pues tenemos un nombre, tenemos nuestro sitio web donde nos buscan. Arte Femenino Copaneco, así se llama la empresa de estas 3 mujeres que buscan posicionar sus productos en el mercado nacional e internacional. Con este informe viajo desde el occidente de Honduras hasta el sur del país con Javier Palma. Buenas noches, Javier. La noticia positiva fue presentada por Claro Empresas. El mundo está cambiando y también su forma de trabajar. Le ofrecemos las herramientas de transformación digital que su empresa necesita. Buenas noches, gracias Ramón Rojas, ahí en Copán. Aquí en el sur del país quiero contarles que a partir de las 4:30 de la tarde pues hemos tenido una lluvia bastante copiosa y eléctrica y continúa todavía a esta hora pues lloviznando aquí sobre el territorio de la zona sur del país. Bien, vamos a dar a conocer nuestra información en materia de lo que está ocurriendo, y es que ha sido capturado por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues el cabecilla principal de una banda del cual pues se ha dedicado a la extorsión y que ha tenido pues en zozobra a los comerciantes
que tienen pues pequeños negocios aquí en el sur del país, sobre todo en Choluteca. Así lo dice Yanisa Moradel, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Las acciones continuaron este día en esta ciudad de Choluteca, donde agentes de investigación mediante trabajos de inteligencia le dieron captura a un extorsionador quien venía precisamente cobrando fuertes e importantes sumas de dinero a sus víctimas bajo amenazas a muerte. En tal sentido, él fue identificado con el nombre de Víctor Antonio Galindo Cruz, de 25 años de edad, conocido en el bajo mundo criminal con el alias El Quemado. De acuerdo a las líneas de investigación, queremos manifestarles de que esta persona ya había sido detenido en el 2015 y nuevamente pues lo vuelven a detener por el mismo delito. Vamos a continuar con más información pues aquí en su noticiero Hoy Mismo. Eso es lo que se necesita, oxígeno para la mosquita. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está usted? Difícil la respuesta, doctor, difícil la respuesta. Solo agradecerle este espacio, licenciado. Gracias. Qué tremendo esto. En momentos así, de incertidumbre, temor, angustia y dolor, no solo se trata de dar las noticias o de señalar, denunciar y cuestionar lo que no se hace o lo que se hace mal. Se trata de mucho más que eso. De lo que realmente se trata es de salvar vidas. Y en eso nos hemos comprometido desde el inicio, con un trabajo profesional, asertivo, influyente, solidario, muy pero muy cercano y también muy humano, en beneficio de todos los hondureños. Esa es nuestra pasión, eso es lo que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Edgardo. Buenas tardes, Honduras. Es un gusto saludarle desde Ceibita La Bella, donde a esta hora de la tarde-noche aproximadamente tenemos unos 30 minutos de estar experimentando una fuerte lluvia con actividad eléctrica en este sector. Es por ello que algunas calles ya lucen un poco inundadas, que bueno, sabemos que esto es normal también acá en la ciudad de La Ceiba, pero eso es lo que estamos experimentando a esta hora de la noche acá en la ciudad de La Ceiba. Y bueno, cambiando de tema, los transportistas han anunciado un plantón para este próximo lunes debido a que el gobierno no les ha cumplido con algunas exigencias que ellos anteriormente han expuesto. Veamos. Las acciones que se están anunciando por parte de la plataforma hondureña del transporte a nivel nacional son movilizaciones y plantones en todo el país. Bueno, esto debido a que nosotros hemos estado queriendo de que el gobierno nos llame a una mesa nacional de diálogo del transporte y no hemos tenido respuesta. Hemos mandado 4 comunicados, hemos mandado propuestas y no hemos sido escuchados. Entonces estamos apelando a la buena voluntad del presidente para que por favor de inmediato él que interponga sus buenos oficios y que nos pueda convocar a una reunión para que piense que nosotros también estamos necesitados y necesitamos el acompañamiento de él. Esta es la información desde esta zona del país. Vamos hasta San Pedro Sula con mi compañero José Luis Herrera. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, licenciado. En horas de la mañana se encontró el cuerpo de un abogado en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Esta persona pues fue encontrada muerta. Su comisionado Ordóñez, para que nos explique qué información maneja la policía. José Luis, televidentes, Hoy Mismo, muy buenas noches, Dios les bendiga. Así es, la Policía Nacional. El día de hoy fue informada del hallazgo de un cuerpo en el desvío de la aldea El Olvido, el municipio de Santa Cruz de Yojoa, la cual al parecer es de una persona la cual había sido citada el día de ayer en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, la cual familiares informaron de que esta persona salió de su casa en horas de la noche y fue citada por sus victimarios. Asimismo, el día de hoy fue hallado su cuerpo en lo que es el desvío de la aldea del Olvido
y lo cual correspondía al nombre de Julio Andrés Pineda Díaz. Esta persona, según la información, era de profesión abogado y que laboraba en el catastro de la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa. Sí, ¿se ha informado si tenía enemistades por parte de la familia? Según familiares, no tenía ningún tipo de enemistad. Estamos, la Policía Nacional, con lo que es la Dirección de Policial de Investigaciones y la DIPOL, están realizando las investigaciones correspondientes para verificar algunos datos, algunos llamadas telefónicas que él recibió, para verificar de dónde proviene esta muerte de este presunto, de este abogado, el cual lastimosamente perdió la vida. Muchísimas gracias. El abogado se encuentra en este momento todavía en la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula. Fue encontrado con signos de tortura, atado de pies y manos. Con este informe regreso con ustedes al estudio. Con la reapertura de las ferias del agricultor en Villanueva y cercanías al estadio, así como las ahorroferias El Empirita en diferentes puntos de la capital, los grandes beneficiados son los ciudadanos, que ya comienzan a ver una rebaja en el precio de los productos de la canasta básica. Ciudadanos denunciaron que una cascada de aguas residuales contamina todo el que pasa por el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel y hasta accidentes provoca. Un grupo de maestros concursantes protestaron en la capital para que se reanuden las audiencias y así proceder a tramitar las plazas docentes. Docentes interinos denunciaron frente al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que están sustituyéndolos en los centros educativos, acción que consideran una violación a sus derechos porque aseguran están exonerados por un decreto del 2014 firmado por el entonces ministro de Educación Marcial Solís. Marlon Reyes, Noticiero Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. No sabemos cuál era el monto, el valor de la energía. No sabemos si habían exenciones o no habían exenciones, no sabemos absolutamente nada. En medio de la luz de críticas por ampliar 4 contratos de energía, Congreso Nacional dice que la decisión fue acertada y necesaria. Entonces yo no entiendo a qué están jugando cuando se vienen a decir y a ver con malos ojos el tema de las ampliaciones. Además de que solo quedan 9 días para aprobar las reformas electorales, el dictamen no incluye la segunda vuelta ni el voto electrónico que exige la oposición. Si nosotros no aprobamos la ley en la próxima semana, no nos vamos a prestar para hacerlo después, porque es incorrecto. Lógicamente que el tema de segunda vuelta no está consensuado. Este es un tema de reforma constitucional. Inauguran nueva sala de cuidados intensivos para COVID-19 en el Hospital San Felipe. Capturan en Olancho una banda criminal de la que formaba parte un policía y en San Pedro Sula a uno de los más buscados. Transportistas anuncian plantones de protesta en todo el país el próximo lunes porque durante la pandemia no han recibido ningún apoyo del gobierno. Los fueron presentados por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Ante las fuertes críticas por la ampliación de contratos suscritos con la empresa comercial Lais Honduras y la NE, el Congreso Nacional ha dicho hoy que de lo que se trata, del porqué de la ampliación de estos contratos, es de evitar los continuos, permanentes y ya históricos racionamientos de energía en Atlántida y Colón, y también en parte de Lloro. Tenemos todas las opiniones sobre este tema, que es un tema sumamente controversial, y aquí están los detalles. La noticia del día es presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Diputados que votaron en contra de la ampliación de los contratos denunciaron irregularidades y falta de transparencia en su aprobación. En la Constitución de la República, lo que dice es que el Congreso, los diputados, pueden aprobar o improbar contratos. Y ayer no se leyeron los contratos. Ayer simplemente se leyeron el artículo 1
del proyecto que dice aprobar en todas sus partes el contrato, que literalmente dice puntos suspensivos. O sea que los diputados ayer en el Congreso lo único que conocieron fueron los puntos suspensivos, pero no conocieron las cláusulas del contrato. Pues ¿cómo se puede decir que hubo aprobación de un contrato si ni siquiera se leyó, si ni siquiera se conoció, si no se discutió? Ahí no hubo ninguna discusión sobre el contenido de los mismos. No sabemos quiénes eran las partes del contrato, repito, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuál era el monto, el valor de la energía, no sabemos si habían exenciones o no habían exenciones, no sabemos absolutamente nada. Muchos compañeros diputados pidieron la palabra, pero solamente se la otorgaron a los que ya se sabía que iban a argumentar a favor de la aprobación de los contratos. Pero a los que estaban en contra no se les dio el uso de la palabra. Según el Congreso Nacional, estos contratos ofrecen el precio más bajo y mayores beneficios para el país. El tema de la licitación es que la misma CRE, la misma NE, saben que ya están a destiempo. Por ejemplo, hay contratos que van a vencer en 10 y 11 meses. No hay suficiente tiempo, y ellos lo saben, para que hagan la licitación y para que se instale una planta nueva. Entonces yo no entiendo a qué están jugando cuando se vienen a decir y a ver con malos ojos el tema de las ampliaciones. Bajo ninguna circunstancia se podía permitir que la ciudad de La Ceiba y el departamento de Atlanta y de Colón se quedaran sin energía por negligencia de la misma CRE y de la misma ENE, que ellos saben cuáles son las necesidades y no hicieron nada al respecto. Los 4 contratos suscritos entre la ANE y Comercial Lais que se sometieron a aprobación son un negocio del Congreso Nacional, según el sindicato de la ANE. De veras que aquí lo que se percibe es que hubieron acuerdos bajo la mesa. ¿De quiénes, Miguel? Del contratista o del dueño de la empresa con el Congreso. Tienen que haber acuerdos porque es inaceptable, porque estos contratos de 20 megavatios que está en Ceiba Térmica, 20 megavatios que está en San Isidro y 30 megavatios que están en Reguleto, que es la Ensenada, finalizaban en el 2021 y el 2022. Ya los estaba pagando el ENE con precios caros, pero lo que hicieron hoy no fue la aprobación, fue una ampliación a 12 años más. Sectores en contra de esta ampliación aseguran que el mecanismo de aprobación de estos contratos está fuera de ley. Estos contratos los tiene que adquirir a través de licitaciones públicas internacionales transparentes y competitivas. Entonces lo que sucede es que hay varias empresas que participan, se les dan las condiciones, las autoridades establecen qué es lo que se necesitan y así es como cada uno participa, da sus mejores opciones y los precios más competitivos, los que cumplen con todos los requisitos, son los que salen adjudicados. Una vez de finalizado el proceso, la CRE aprueba los contratos y posteriormente los envía al Congreso Nacional si sobrepasan los 4 años. Entonces, este es el proceso que la ley manda que se debe seguir, que entendemos que, como lo ha anunciado la misma CRE, no se siguió. Agregó que se viola el principio de competencia y transparencia de los procesos de licitación, por lo que se afecta a los consumidores y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esto sin duda alguna tendría repercusiones significativas, tanto para el país, porque se incrementaría muy probablemente los costos de energía para recuperar las pérdidas y adicionalmente en perjuicio de los hogares hondureños que hoy por hoy no tienen los ingresos para hacer frente a una factura que es la más alta de la región latinoamericana. La Comisión Reguladora de Energía CRE detalló que no aprobaron dichos contratos y que incluyen cambios en condiciones distintas a las requeridas en las bases de licitación. La aprobación de la ampliación de los contratos recibió 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? El 18 de agosto anterior, la Secretaría de Estado de la Presidencia del Gobierno de la República envió este oficio al secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, en la que dice lo siguiente: señor secretario Zambrano, muy respetuosamente me dirijo a usted para su conocimiento y en referencia al oficio tal de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, emitido en fecha 14 de agosto del año 2020. Quienes se pronuncian en un informe sobre contratos suscritos con la empresa comercial Lais Honduras, SADCB, INE en el año 2018, manifestando en sus valoraciones y recomendaciones que debido a la situación de déficit energético en el litoral atlántico
y la situación social de las comunidades afectadas, el Honorable Congreso Nacional deberá evaluar y decidir la validez o no de estos contratos tomando en cuenta las consecuencias sociales que se derivan de esta situación. Adicionalmente, se recomienda que previo a que sean sometidos a consideración del Pleno y de acuerdo a las pláticas sostenidas con los representantes Comercial Lais y las Fuerzas Vivas del Zona, se mejoren las condiciones en cuanto al precio de generación de energía. Estos son 1. Contrato número tal, suministro de potencia firme y energía asociada, suscrito entre el ENE y Lais. Hay otro contrato, también suministro de potencia firme y energía asociada, suscrito entre ENE y Comercial Lais, aprobado en tal resolución en 2017. Luego el contrato número tal, suministro de potencia firme y energía asociada, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y Comercial Lais, aprobado 2017. Y el contrato número tal, suministro de potencia firme y energía asociada, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y Comercial Lais, aprobado en 2017 también. Sin otro particular, me es grato suscribirme atentamente, abogado Eval Yair Díaz, secretario de Estado de la Presidencia. Es decir, el abogado Eval Díaz, como secretario de Estado de la Presidencia, envió al Congreso Nacional el 18 de agosto este oficio para que prácticamente se ampliaran, porque es una ampliación, y se ampara también en un informe, dice aquí, de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y que le dice ahí que, bueno, que tome en cuenta el déficit energético en el litoral atlántico y la situación social que viven estas comunidades afectadas. Y que por lo tanto el Congreso debe evaluar y decidir la validez o no de estos contratos tomando en cuenta las consecuencias sociales que se derivan de esta situación. O sea, prácticamente les dice, hay que aprobarlo, ¿verdad? Esto lo envió Eval Díaz al Congreso Nacional. Esto fue el 18 de agosto. Bueno, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica emitió un comunicado con respecto a la ampliación, a la aprobación de la ampliación de estos contratos. Este comunicado es de ayer, 3 de septiembre. Son 14 puntos, vamos a leer quizás los más importantes. El 6. Los contratos aprobados el día de hoy por el Congreso Nacional incluyen cambios en condiciones distintas a las requeridas en las bases de licitación, como plazos de cumplimiento, puntos de conexión a la red, duración de contrato y de combustible a utilizar, las cuales, si se hubieran incluido en el proceso licitatorio, hubieran permitido la presentación de ofertas más competitivas. El punto 7 dice, este mecanismo de modificación de los contratos está fuera de la ley, atenta contra el compromiso de cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica, viola el principio de competencia y transparencia de los procesos de licitación, por lo que afecta a los consumidores finales, ya que no asegura que los precios pagados como resultado de esta modificación sean los menores o los mejores. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CRE, y la ODS, que es el operador del sistema, están al tanto de la problemática que afecta al servicio eléctrico en el litoral atlántico y han estado trabajando en coordinación con la ENE y la Secretaría de Energía para implementar soluciones dentro del marco legal que resuelvan estas situaciones en el corto plazo, con el menor costo para los usuarios y evitando costos financieros y fiscales innecesarios para todas las partes. El punto 9. El próximo 11 de septiembre, la CRE, con el apoyo del operador del sistema, ODS, incorporará modificaciones al marco normativo del mercado eléctrico nacional con el fin de incentivar aún más la operación de centrales generadoras que no requieran contratos de largo plazo para suministrar energía en varias zonas del país a precios competitivos. Estas medidas se incorporarán al marco regulatorio del sector de manera transparente
y con criterios técnicos y económicos objetivos. 10. El operador del sistema y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica reiteran que la solución sostenible y de menor costo a los problemas de suministro en el litoral atlántico, el departamento de Olancho y otras zonas del país pasa por el fortalecimiento de la red de transmisión, la cual sufre de una falta de inversión histórica que es necesario revertir. Para este fin, la CRE realizó en junio de 2020 las modificaciones a la normativa que permitirán el desarrollo de las obras del plan de expansión de transmisión, incluyendo las que permitirán que estas zonas o que esas zonas que actualmente sufren de una mala calidad del servicio reciban un suministro de calidad y a menores costos, sin comprometer a la ENE con contratos no competitivos de largo plazo. En esta gestión se está trabajando con el apoyo de la banca multilateral, en particular del BCE y el BID, para que la implementación sea en el menor tiempo posible. 11. Reiteramos que la modificación irregular por fuera de la ley y sin la aprobación de la CRE de los contratos genera una distorsión innecesaria que afectará a los consumidores y a la ENE, por lo que instamos a las autoridades a rectificar en pro del interés público y la economía nacional. 12. En vista de lo anterior y en apego a la Ley General de la Industria Eléctrica, la CRE no podrá trasladar a la tarifa los costos asociados a estos contratos, por lo que no podrán ser recuperados, agravando la ya difícil situación financiera del ENE. La CRE y el ODS confirmamos que como instituciones del sector eléctrico hemos estado trabajando en implementar las alternativas de solución de corto plazo con los mecanismos que contiene la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reglamentos, mientras se desarrolla el siguiente proceso licitatorio para cubrir las necesidades detectadas en los planes de expansión de la generación y de la transmisión sin violentar la ley ni sus reglamentos. 14. La CRE y el ODS solicitamos al Soberano Congreso Nacional un espacio para exponer ante los honorables diputados los detalles de lo expuesto en este comunicado antes de que sea ratificada el acta en la sesión de hoy, 3 de septiembre de 2020. Bueno, aquí la CRE deja claro que está en contra de esto porque lo considera fuera del marco de ley, lo considera irregular e ilegal. Una posición contundente. En relación a lo que aprobó el Congreso Nacional, en virtud de la solicitud que ha hecho la Secretaría de Estado de la Presidencia, que firma don Eval Díaz. Bueno, la Comisión Interventora del ENE pues se lava las manos de esto, ¿verdad? Porque la Comisión Interventora del ENE, más bien aquí dice Eval Díaz que la Comisión Interventora de la ENE se pronuncia en un informe sobre estos contratos con LAIS, manifestando que sus valoraciones y recomendaciones debido a la situación de déficit energético, el Congreso debe considerar la situación y entonces prácticamente la Comisión Interventora del ENE está de acuerdo con este asunto. La Comisión emitió un comunicado hoy 4 de septiembre que dice lo siguiente, la Comisión Interventora del ENE. La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no está facultado para determinar la validez o no de estos contratos, ya que según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley General de la Industria Eléctrica corresponde a la Comisión Reguladora, CRE, supervisar y aprobar los procesos de contratación de compra de potencia y energía. Viernes 4 de septiembre. Es que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. La Comisión Interventora del ENE dice una cosa, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica dice otra cosa. Y el comunicado del Congreso Nacional de hoy dice lo siguiente. El día de ayer, 3 de septiembre de 2020, el Pleno del Congreso Nacional se aprobaron 2 decretos a través de los cuales se ratificaron 4 contratos de suministro de energía entre la ENE y las empresas que resultaron ganadoras de procesos de licitación desarrollados por la ENE. El Congreso Nacional además estableció medidas para garantizar el suministro permanente de energía en los departamentos de Atlántida y Colón, que han sido los más afectados con los apagones. El punto 2 dice, conforme a la documentación remitida por la ENE, las empresas a las que se les adjudicaron los contratos fueron las que ofrecieron en la licitación el precio más bajo y mayores beneficios para el país. 3, es falso que el Congreso Nacional modificó el tipo de combustible a utilizar, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. 4, el Congreso Nacional garantizó el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15, inciso de la Ley General de Industria Eléctrica, contenido en el decreto tal de fecha 20 de enero de 2014, que manda que la duración de los contratos de compra de capacidad firme y energía no será inferior a 10 años, condición a la cual están sometidos la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la ENE.
5. Lo aprobado por el Congreso Nacional busca además aprovechar al máximo la capacidad ya instalada para resolver rápidamente el problema de racionamientos en el litoral atlántico, con el que se fomenta el desarrollo, bienestar, seguridad y salud de toda la zona. El punto 7, como Congreso Nacional consideramos que lo último que le puede pasar a los departamentos de Atlántida y Colón después de una pandemia es no poder iniciar su reactivación económica por problemas de energía. De ahí que la medida adoptada ayer 3 de septiembre era sumamente necesaria y oportuna, 4 de septiembre de 2020. Bueno, ¿quién los entiende a estos funcionarios públicos? No se ponen de acuerdo ni siquiera con el tema de la pandemia. ¿Qué podemos esperar con este tema de la energía eléctrica? Hay tantos intereses y tantos intereses de por medio en este asunto que cada quien jala por su lado, evidentemente. Cada quien jala por su lado. La CRE dice una cosa, la Comisión Interventora dice otra. El Ejecutivo pide al Congreso que se apruebe esto. El Ejecutivo le pide al Congreso que lo apruebe, el Congreso lo aprueba. Hay discusiones con respecto a si la aprobación se recibió un proceso correcto o no. Es parte de los intereses que se juegan en esto, lastimosamente, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo en función de que si se debían o no ampliar estos contratos y de qué manera debe haberse ampliado. Evidentemente, la CRE aquí dice que va a pedir que estos contratos, que esta aprobación de ayer no se ratifique en la sesión próxima del Congreso Nacional, que será seguramente la próxima semana. Bueno, y los políticos, la clase, no los políticos, ¿sí? La clase política sigue decepcionando más. Siguen decepcionando más. No se ponen de acuerdo para la reforma esta, la nueva ley electoral, y siguen torpedeando este proceso. Pareciera que hay un interés detrás de todo esto para que la cosa no camine con un proceso electoral con certidumbre y que genere esperanza a la población. ¿Hay algún interés detrás de todo esto? No quisiera pensar que hay un interés de que todo esto colapse y que después alguien salga con una idea ahí trasnochada de la constituyente que ya días viene rondando, sobre todo en un par de políticos importantes, de dos partidos políticos importantes. Sobre este tema de lo que ha ocurrido con estos contratos, esto dijo don Pedro Barquero, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas noches, licenciado Melgar. Me acompaña don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Pedro, ¿cómo valora los contratos que fueron aprobados ya por el Congreso Nacional de la Estatal Eléctrica ayer? Gracias, José Luis. Buenas noches, Edgardo. Un saludo al pueblo hondureño. Estos contratos, según nuestros asesores legales, son completamente ilegales en cuanto a los cambios que fueron realizados ayer por el Congreso Nacional de la República, y esta ilegalidad fue ratificada por un comunicado que sacaron oficialmente la CRE y la ODS, que es la institucionalidad encargada de regular todo lo relacionado al sistema eléctrico nacional. Don Pedro, ¿qué debe hacer el gobierno sobre esta situación? No solo el gobierno, primero los accionistas, dueños de esta empresa generadora de energía eléctrica, debe de rechazar esta ilegalidad, debe de hacer lo correcto y respetar la licitación que se ganó. Y lo mismo el Congreso debe retroceder esta acción equivocada que hicieron y deben de dejar la licitación tal como se ganó. Si la licitación hubiera sido hecha con las condiciones que el Congreso les aprobó ayer, se hubiera tenido mucho más ofertas y se hubiera tenido un mejor precio. Eso no podemos permitir que siga pasando en el país. Ni los accionistas dueños de la empresa ni el Congreso pueden continuar con eso. Deben de retroceder eso, deben de rechazar lo que pasó ayer y continuar con las cosas tal y como lo establece la ley en la Ley General de Industria Eléctrica. ¿De no hacerlo? ¿Qué pasa? Bueno, ahí tienen que haber los diferentes órganos de justicia que operen de acuerdo a la ley y obviamente también pues ver de qué manera se pueden aplicar los códigos de ética en las organizaciones empresariales, porque no podemos seguir permitiendo esta colusión entre algunos grupos económicos y el poder político del país en detrimento del pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Vuelvo con usted al estudio, licenciado. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmín D, experto en gripe y tos. Cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Definitivamente que este tema de estos contratos, aquí hay mucha tela que cortar y ojalá que el Ministerio Público también pueda intervenir en estos asuntos. Porque esto trae cola, definitivamente que sí. Hay mucha cosa detrás de todo esto. Ojalá que se pueda investigar porque hay muchos intereses ahí, como bien decía don Pedro, y que se debe desenmascarar a todas estas personas que están detrás de todas estas cosas. Porque no es posible que sigan jugando con la gente.
y sobre todo con los problemas que está teniendo, amparándose en los problemas que tienen en Atlántida, en Colón, en Lloro, de problemas de energía eléctrica, sigan haciendo las cosas de manera irregular, favoreciendo a unos pocos que firman y se ponen de acuerdo para estos contratos. Les decía hace unos minutos que la clase política sigue decepcionando aún más. No se ponen de acuerdo para unas reformas electorales, para darle tranquilidad a la población, para que tengamos un proceso electoral consecuente a los intereses del país y que nos regresen un poco a la tranquilidad y que nos generen algún grado de esperanza de que las cosas van a cambiar, pero siguen siendo la misma clase política de siempre. Bien dicen que esta pandemia no cambió a nadie, mucho menos a los políticos. Solo saca a relucir quiénes son buenos y evidentemente quiénes son malos. Estos son los detalles. Los diputados del Libre fueron claros. Hay menos de una semana para aprobar las reformas electorales y si esto no ocurre, ellos tomarán una decisión. Si nosotros no aprobamos la ley en la próxima semana, nosotros no vamos a seguir en este tema, no vamos a seguir discutiendo esto. No nos vamos a prestar para hacerlo después, porque es incorrecto. Si no lo hacemos ahorita, es como que no se haga nunca. Para analistas en materia política, las elecciones internas y primarias se pueden convocar aunque no se hayan aprobado las reformas. Difícil evitar la incertidumbre. Vamos a separar lo que es la fecha de convocatoria con lo que es la discusión y aprobación de la nueva ley electoral. Son dos eventos totalmente diferentes. Se puede convocar sin ningún problema y eso no va a causar ningún problema mayor. Número uno. Número dos, sí hay una evidente falta de consenso al interior de las bancadas del Congreso Nacional. Parte del dictamen que presentarán los diputados la próxima semana en el hemiciclo legislativo no contienen propuestas de la oposición como el voto electrónico y la ciudadanización de mesas, además la segunda vuelta electoral. Lógicamente que el tema de segunda vuelta no está consensuado. Es un tema de reforma constitucional, es un tema que tiene que reformarse la Constitución y ratificarse en la siguiente legislatura. No viene voto electrónico, pero sí viene identificador biométrico. Si Jackie Redondo quiere ir a votar, a Jackie Redondo le van a tomar la huella primero, un identificador biométrico, y si no hay un match entre la huella que Jackie Redondo puso con la central de base de datos, Jackie no podrá votar. Si la huella que pone Jackie Redondo sí hace un match, Jackie puede votar. Es un avance enorme el identificador biométrico, porque aquellos que dicen que los muertos votan en Honduras, ya con ese identificador biométrico, ya ese cuento o esa leyenda desaparece. Los diputados coincidieron que el tema de la segunda vuelta no está consensuado y será discutido aparte de las reformas electorales porque necesita reformas constitucionales. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Vamos a un corte comercial. Está con nosotros esta noche aquí invitada en el estudio la doctora Silvia Portillo, es patóloga y epidemióloga. Doctora, ¿hay cupo en los hospitales, sí o no? Sí hay cupo en los hospitales. ¿Hay triajes? Sí hay triajes. No como en todos lados como se quisiera, pero hay triajes. Sí, hay bastantes. Hay bastantes. Y me refiero a nivel nacional. Sí. Hay triajes. ¿Hay cupo en los hospitales? Usted me responde sí. ¿Hay triajes? Sí. ¿Los triajes están equipados? Sí. Sí. Sí, bien. ¿La atención es gratis? Sí. ¿Siguen los muertos? Sí. Vamos a un corte comercial. ¿Por qué? Ya volvemos. Antes de actualizar todo el tema de COVID, con la doctora Silvia Portillo, conversamos unos minutos con el doctor Isaí Hernández. Doctor, buenas noches. ¿Está en Choluteca? ¿Está lloviendo en Choluteca, doctor? Está lloviendo, estaba lloviendo bastante fuerte. De hecho, estaba fallando ahí el fluido eléctrico. Por eso estoy con los datos incluso de mi celular, porque se me podía ir el Wi-Fi. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por acompañarnos unos minutos. ¿Cómo está Choluteca con respecto al COVID? ¿Cómo está la zona sur, doctor? Pues la cantidad de pacientes, desde mi punto de vista, ha bajado, ¿verdad? Tuvimos una explosión de casos bárbaro, enorme, ¿verdad? En los meses de junio, julio. Claro. Fue grosero. Sí, fue terrible. Pero ha disminuido. Tenemos un subregistro enorme, ¿verdad? Pero ahorita siempre están apareciendo casos, pero en menor cantidad, licenciado. Sí.
¿Usted se refiere específicamente a Choluteca o podría incluir Valle también en esta condición? No sé los datos de Valle, puro Choluteca. Ah, puro Choluteca. Muy bien, el departamento de Choluteca. Bueno, me dice que han disminuido los casos, pero ¿será usted, como lo manifiesta, un subregistro de esto? Porque cuando usted me dice que han disminuido los casos, ¿qué referencia tiene? La cantidad de pruebas positivas. La cantidad de consultas que estamos dando, la cantidad de consultas que nos está viniendo a la empresa privada, bueno, a mi consultorio, y también trabajo para una empresa donde tiene una población importante de pacientes y la cantidad de casos ha disminuido, de casos nuevos, ¿verdad? Estamos dándole seguimiento a varios de ellos, pero nuevos son pocos, pero siempre hay nuevos. Sí, o sea que ha disminuido, se mantiene, es decir, siempre tiene pacientes sospechosos COVID, algunos confirmados evidentemente, pero ha disminuido en relación a la cantidad que tuvo, por ejemplo, en julio. ¿Diría usted que de agosto para acá, diría unos 5 semanas, se han mantenido esa disminución de casos o de pacientes? Yo diría que unas 2 o 3 semanas ha bajado la intensidad de casos, de unas 2 o 3 semanas. O sea, ha sido sostenido en más de, diríamos, unos 20 días. Por ahí hemos visto que han empezado a reducir los casos, unos 20 días. Sí, pero como le digo, usted se refiere por la cantidad de pacientes que llegan a su consultorio, a su clínica. Sí, por la cantidad de pacientes que llegan a mi consultorio y por también, o sea, trabajo en una empresa que tiene una población importante de pacientes, ¿sí? Y por los casos que nos llegaban en el periodo anterior, veo una enorme disminución en el número de casos nuevos. Muy bien. ¿A qué cree usted que se debe eso, doctor? Yo creo que la exposición al virus en la ciudad ha sido enorme, ¿verdad? No le puedo decir un porcentaje, pues no manejo las cifras, pero entre que platicamos con colegas y gente, es una enorme cantidad de pacientes que describe síntomas como COVID, que fueron a consultas privadas como COVID, que fueron tratados y que nunca entraron a la estadística que el Estado maneja. Yo creo que estamos bien altos. Eso reduce la cantidad de pacientes por exponerse, pienso. Han ayudado los trajes, ¿verdad? Han ayudado a que pues los médicos estamos conociendo más la enfermedad, ¿verdad? Claro. Y hay más médicos atendiendo. Inicialmente habíamos pocos dando consultas. Por ejemplo, en el triaje o los centros de atención COVID y en el hospital de Choluteca, ¿hay cupo, hay espacio o siempre se mantienen saturados? Yo no trabajo para el Estado, licenciado, pero lo que sí sé, como una ciudad pequeña, no tan grande, sí sé que los cupos han mejorado, ¿verdad? Sé que el volumen de pacientes hospitalizados que tenían han reducido, tanto en el Hospital del Sur como en la clínica que subroga el servicio al Seguro Social, ¿verdad? Que llegaron a tener, si no estoy equivocado, 90 pacientes hospitalizados en el CMQ y el hospital full, ¿verdad? Pero que en las últimas semanas se han ido ingresando pacientes, ingresan menos cantidad y entonces van quedando más espacios. O sea que si hay cupo, pienso en el hospital. ¿Los fallecidos se mantienen, han disminuido o aumentan? De nuevo, como es una ciudad donde nos conocemos mucho, ¿verdad? Y tenemos siempre alguien conocido, la noticia de fallecimientos ha disminuido. Un par de meses atrás era como que todos los días había uno, dos, tres conocidos, ¿verdad? Que morían. Usted decía, bueno, esto es una enfermedad que todos hemos ido aprendiendo, conociendo y aprendiendo, y parte de eso es cómo ha mejorado también la infraestructura, el personal, la forma para atender los casos. Y también, me imagino, esto lo que ha ayudado también es parte de lo del tratamiento, catracho, maíz. ¿Cómo le ha funcionado a usted eso? ¿Qué tratamiento usa usted? Mire, licenciado, me voy a tomar un momentito para decirle, porque lo que usted acaba de mencionar ha sido fundamental para que muchos médicos tengamos valor. De hecho, era una enfermedad desconocida. Así es. Escuchábamos solo datos funestos, ¿verdad? De los países más poderosos del mundo, donde la mortalidad, Europa, Estados Unidos, y todavía no teníamos casos y sabíamos que iba a venir acá. Y había que educarnos. ¿Quién nos educaba? A nosotros que nos iba a tocar atender de frente, ¿verdad? Y yo en lo particular
pues empecé a seguir de cerca los webinars del doctor Sierra Hoffman, el doctor Oscar Díaz, Valerio, y la doctora Silvia Portillo, que usted tiene creo ahí en el estudio, educándonos, y esto es un proceso de estudiar todos los días, amanecer estudiando COVID, anochecer estudiando COVID, repasar las cosas nuevas que presentan, porque los pacientes presentan cosas diferentes, evolucionan diferentes. Hay que seguirlo de cerca. Bueno, en la empresa establecimos un sistema de llamado diario. Tuvimos que contratar más personal de enfermería prácticamente solo para monitorear, y que cualquier paciente que presentara algún síntoma que no me gustaba, lo mandábamos a traer para que yo lo evaluara en físico, ¿verdad? Si le tocaba su cita tal vez dentro de 2 días. Y yo le voy a decir, porque como no teníamos que nos enseñara, que nos pensamos qué hacer, y se nos ocurrió preguntarle a alguien que sabía, alguien que iba delante de nosotros en Choluteca en la pandemia. Entonces nos contactamos con el doctor Oscar Díaz, y fue él que nos recomendó el protocolo Maíz. Yo se lo llevé a la gerencia de la empresa, ¿verdad? Porque teníamos una población grande que trabaja pues, en un espacio reducido, que hubo que hacer readecuaciones en un montón de infraestructura. En la ubicación de ellos es una empresa empacadora de camarón. Y nos abastecimos de protocolo Maíz para el 100% de los pacientes, de nuestros colaboradores, de nuestros empleados. Tanto así que cuando explotaron los casos en Choluteca, no había donde comprar ivermectina, no había donde comprar acitromicina, nosotros teníamos. Tuvimos el privilegio, porque era un privilegio, poderle donar incluso ivermectina a la región sanitaria, al Seguro Social, abastecerle incluso, porque cuando no teníamos casos nos abastecimos de manómetros, de oxímetros, y fue el consejo de esta gente que ellos iban adelante, porque San Pedro Sula ya estaba teniendo casos donde el doctor tuvo a bien, el doctor Oscar Díaz, de darnos una videoconferencia y decirnos el protocolo Maíz funciona. A este momento, en estas alturas, yo le podría decir que la base del tratamiento que yo he establecido, pues por cuestiones de privacidad, no le puedo decir la cifra exactamente de los pacientes, pero le digo que son bastantes. Bastante. Entre mi consulta privada y luego, le aseguro que paso de más de unas 600, 700 atenciones de pacientes sospechosos de COVID y algunos confirmados de COVID, que ha sido protocolo Maíz la base. Ha habido que hacer algunas variaciones, luego a medida fuimos avanzando, agregamos anticoagulantes, no había en dónde comprarlos, compramos además colchicina y se la proveyó la empresa. Lo que le quiero decir es que se armó un equipo de trabajo entre la gerencia, los socios, recursos humanos y su servidor en tratar de prepararnos antes de tener pacientes para lo que íbamos a enfrentar, que era desconocido, ¿verdad? Pero hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos 0 mortalidad, por lo menos en la empresa donde laboro. Impresionante. Estoy aquí con la doctora Silvia Portillo. Estoy seguro que ella quiere hacer un comentario. Claro que sí. Demuestra aquí el doctor Esaí Hernández en Choluteca, doctora, bueno, que el abordaje ahí, organización, prevención, acción, escuchar a los que saben, o sea, parte de la estrategia, ¿verdad? Yo creo que lo que plantea el doctor Hernández, a quien saludo muy cordialmente, es clave. Lo que él me refleja a mí es que, en primer lugar, es un médico que estudia, es un médico que busca consejo, es un médico que aplica lo que entiende. Los médicos tenemos que, en este caso, si no hubiese sido por los colegas patólogos italianos, no hubiésemos entendido la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, lo que él ha hecho es integrar ese conocimiento y aplicar las herramientas que ha tenido a su alcance, y que afortunadamente él ha trabajado o trabaja con una empresa que le ha proporcionado esas herramientas. ¿Para qué? Para un abordaje temprano, para una identificación pronta, para una trazabilidad de los contactos. O sea, de pronto a él le vinieron a decir, fulanito se está enfermando, entonces antes de que le tocara la cita, él lo mandó a traer. Y eso es bien importante, el seguimiento, lo que nosotros decimos, ser enzimático, estar encima de los pacientes. Y por supuesto que, aunque él no está manejando unas estadísticas, de alguna manera ya hay una percepción de más habilidad personal. Y yo estaba observando las curvas de letalidad. Yo creo que esa curva empezó a bajar cuando los médicos teníamos ya una curva de aprendizaje, de conocimiento de la enfermedad. Se ha mantenido con el confinamiento y está empezando a elevarse cuando obviamente ha aumentado la movilidad, ¿verdad? Entonces, Choluteca, probablemente el sector que él tiene bien definido esté bien abordado, bien controlado, pero no puede darnos tanta confianza en aquellos municipios en los cuales, por ejemplo, él no tiene incumbencia, ¿verdad? O sea, tendríamos que platicar con todos los médicos y al final de cuentas tener toda la estadística
¿verdad? La PCR, que nunca va a llegar, o a saber cuándo, pero por lo menos las pruebas de antígeno. Asombrada estoy con el alcalde Quintín Soriano, y ahí podríamos empezar ya a contar, ¿verdad? Cuántos realmente no tienen, cuántos sí tienen, y bueno, tomar referencia. No se ha hablado nunca de los sospechosos, y esa es una cantidad importante, porque el sospechoso, con la habilidad que tienen ellos, ya podemos decir, estos son COVID, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas podemos tomar, aunque no tengamos una confirmación por PCR? Bien, doctor Hernández. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora de que esa curva de aprendizaje fue básica para que nosotros pudiéramos manejar, porque como seres humanos teníamos temor, porque son vidas y era algo que jamás lo estudiamos, ¿verdad? Yo estoy en lo particular, bueno, agradecido con Dios, ¿verdad? Porque también me dio COVID a mí y a toda mi familia, y gracias a Dios aquí estamos. Estoy agradecido con Dios porque me permitió, pues, dice el Señor da la sabiduría, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ponerme a hacerle caso a los que saben, ¿verdad? Y tratar de poner en práctica todos los consejos que esta gente, que de forma gratuita nos transmitía el conocimiento. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque no mencioné a la doctora Sosa, bueno, la doctora Portillo sí, al doctor Zapalao, al doctor Sierra Josma, que probablemente es súper cansado de su trabajo, se toma la molestia de venir a darnos charlas larguísimas, que se nos hacen cortas, ¿verdad? Porque uno, al ver que ellos explican lo que uno ve, uno sabe que ellos están atendiendo pacientes con COVID y que lo que hacen ellos hay que ponerlo en práctica para poder salvar a nuestro pueblo, porque la gente en un momento, licenciado Edgardo, no tenía el sistema de salud pública la capacidad de atender la explosión de casos que tuvimos en Choluteca. Creo que es algo que pasó en diferentes partes del país, y entonces nos tocaba a nosotros atenderlo. Ahora la empresa, yo también le doy gracias a Dios porque me permitió trabajar con ellos, ¿verdad? Con una gerencia, con un grupo de socios que se desprendieron de lo económico. A mí fue una satisfacción personal, lo voy a decir sin que él me haya dicho que lo dijera, que este no era el año de ganar, este era el año de salvar vidas. Esa fue una expresión de él. Para mí como médico fue fantástico sentir ese apoyo. Y el otro de ellos decir, no hay que quejarnos tanto. Si el gobierno no lo puede proveer, hay que resolver. Algo que hagamos va a ser beneficioso. Y de nuevo, le insisto, hoy, aquí está, pues ustedes podrían venir y preguntar, y van a ver hasta hoy, gracias a Dios, y ahora nos mantengamos así, porque bastante se nos han infectado, 0 mortalidad, licenciado. Muy bien. Tuvimos hospitalizados en el primer mes, pero a estas alturas, hasta para eso, casi montamos un pequeño triaje ahí en la empresa, que a estas alturas tenemos 2 meses de no tener ni un hospitalizado en el Seguro Social. Qué bueno. 2 meses, sí. Bueno. Yo sí quiero agregar un detalle que pasa desapercibido. Estamos hablando mucho de los médicos que están muriendo, de las enfermeras que están muriendo. Él se infectó. ¿Por qué? Porque el médico está expuesto a una gran cantidad de carga viral. Entonces es fundamental recordarles a todos los médicos que si hemos estado acostumbrados en los pueblos, en todos lugares, uno se acostumbra mucho a no crear barreras con el paciente, pero aquí es crucial el equipo de protección personal, ¿verdad? Él, gracias a Dios, y afortunadamente no sufrió más que pues, el contagio, ¿verdad? Pero de hecho estamos en ese dilema que si hay reinfección o hay reactivación o qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces hay que seguirse cuidando. Muy bien. Doctor, bueno, doctora Portillo, que con eso que me dice de ella, de la medida de protección, pues por lo menos yo estaba con un traje completo, con una máscara full face, con filtros especiales para eso. Pero lo que pasó fue que mi padre se enfermó y entonces ya cuando se enferma mi padre, mi madre, se enfermaron mis 3 hermanas, mi cuñado, mantener las medidas de bioseguridad, cuidándolo, prácticamente hubo un tiempo que ahí, cuidándolo al 100%, era difícil y pues me contagié. Gracias a Dios de nuevo aquí estoy, ¿verdad? Eso sucede, doctor, o sea, es bien difícil que, no solo hablando de los parientes, porque tengo muchísimos colegas que se han contagiado cuidando parientes, enfermeras cuidando parientes. Yo creo que el problema es que a veces en las casas es más difícil que uno pueda controlar el uso del traje y la quitada del traje, mientras que en un hospital, en un lugar donde uno tiene ya como un concepto, verá, bien preparado de cómo debe cuidarse, es más fácil. Pero yo también escuché el otro día a alguien cómo cuidó a su familia, entraba al cuarto a trapear, y como dice, se ponía el traje de astronauta. Entonces, eso hay que aprenderlo, ¿verdad? Que una vez que uno empieza a cuidar a un pariente, sigue siendo médico y hay que cuidarse como médico.
Muy bien. Doctor, de nuevo, muchas gracias. ¿Le funcionó catracho y le funcionó maíz? La base fue maíz, ¿verdad? Y catracho como más un protocolo para pacientes hospitalizados, pero usamos un montón de cosas de catracho. Por lo menos usamos siempre acitromicina, colchicina, el uso de esteroides, y pues nos funcionó, ¿verdad? Siempre con los efectos secundarios que son básicamente gastrointestinales, protectores gástricos y algunas variaciones individuales, porque de nuevo, lo que ellos, y ahí tiene usted a una de las personas que considero yo en particular de las más eruditas en este tema, había que individualizar el tratamiento de cada paciente, ¿verdad? Entonces yo me quedo corto con la lista de la gente que tengo que agradecerle, ¿verdad? Desde doña Valesca, la doctora Sosa, bueno, no podría terminar, le llevo el tiempo del programa solo en agradecerle, porque al final los beneficiaron fueron mis compatriotas de Choluteca. Así es. Y ahí en la empresa donde usted trabaja, en esa camaronera, tienen los mismos conceptos que tenemos aquí. Salvar vidas y que solo el pueblo salva al pueblo. Correcto. Este no es el año de ganar, dijo el gerente, es el año de salvar vidas. Imagínense que cada empresario replicara ese concepto y lo viviera. Así es. Tuviéramos otra Honduras en todo sentido. Así es. Gracias, doctor. Éxitos. Y gracias por lo que hace usted y por su labor y por su esfuerzo, su compromiso. Gracias por invitarme. Gracias. Doctora, un gusto, doctora. Igual, Portillo. doctor Hernández. Muy bien, ya volvemos. Doctora Silvia Portillo, hay cupo en los hospitales, hay triajes, los triajes están equipados, la atención es gratuita, siguen los muertos. ¿Por qué? Porque esa es una situación de un determinado lugar. No sé, creo que es Cortés, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pueden estar implicadas en eso. En primer lugar, a mí me gustaría ver números de municipio por municipio. Me gustaría ver también cuál es el parámetro que están usando. Es que lo que estamos seguros es que los hospitales, los graves, no han llegado tantos, ya han disminuido, pero se están empezando a llenar. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, el domo del Hospital Escuela lleno desde anoche. Entonces, ¿de dónde está lleno? De las áreas donde no ha habido tanta contención. Entonces, puede ser que ahí también lo que yo le decía al doctor Hernández, la curva de aprendizaje. Ya en los hospitales, ya en estos centros de triaje, ya como que la gente, los médicos, ya tienen una destreza adquirida de cómo abordar los signos de alarma, cómo el paciente también en estos lugares ya tanto triaje, pues han aprendido, ¿verdad? Entonces, hay un aprendizaje que creo que tiene la población, que tienen los hospitales, que está contribuyendo. Pero a mí me preocupa, sinceramente, que no se llegue al punto de determinar qué municipio es el que realmente tiene problemas, porque este virus tiene un grave, algo que se está definiendo ya. Hay diversos tipos y unos son más letales que otros. Entonces en Honduras tendríamos que definir por qué algunos atacan toda una familia y mata a toda la familia o muchos de la familia y otros no. Mira, el doctor se infectó él y no tiene muertos en su casa. Entonces hay muchos factores que tendríamos que discutir sobre qué es lo que está pasando. El abordaje temprano, el hecho de que ha habido una promoción, de que el médico aprenda, entienda, ya sabemos mucho más ahora de lo que sabían los italianos o españoles antes. Entonces hay muchos factores, pero yo creo que todavía hay demasiados casos que no hemos identificado, demasiado asintomáticos que no hemos identificado, y yo veo las estadísticas, unas acerradas. ¿Por qué? Porque espera como 15 días de evolución para que aparezcan las elevaciones. Entonces tenemos que esperar. Aquí hay una doble responsabilidad, evidentemente, de la población de mantener las medidas de bioseguridad, de respetar las medidas de bioseguridad. Sí. Y lo otro, una responsabilidad también de las autoridades de salud. Sí. A todo nivel, sí, para hacer la labor de contención del virus, sí, para ir a identificar el virus. Porque cuando yo le hablo de los hospitales, hoy se inauguraba la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Felipe, por ejemplo, me parece excelente. Sí. Otros hospitales han mejorado su atención, han acondicionado espacios para COVID, el Seguro Social se ha preparado también, sí, tienen más unidad de cuidados intensivos en San Pedro Sula, próximamente van a inaugurar otra aquí en Tegucigalpa, los centros de triaje y todo lo demás. Pero esto es como que tengamos nada más, haciendo una analogía con un equipo de fútbol, que tengamos un buen portero y una buena defensa. Pero le estamos esperando que la gente llegue, decir, que nos vayan a meter el gol, sí, ¿verdad? Que llegue el virus a meternos gol. Sí. Pero no tenemos mediocampo ni ataque. Es decir, el mediocampo y el ataque es las brigadas médicas integrales en todo el país.
O al menos en un abordaje, pero agresivo en los municipios donde estemos viendo que hay mayor contagios, donde hay mayor fallecidos, doctora. Fíjese que tenemos un equipo de fútbol solo con defensas y porteros, que son los hospitales, los centros de salud y los triajes. Mire, pero no tenemos ataque. Usted tiene razón, pero para mí eso es positivo, pero porque esa es una deuda que se ha tenido. O sea, hace tiempo tendríamos que haber tenido más camas de unidades de cuidados intensivos. Sí, ¿verdad? claro. Pero en ese sentido usted tiene razón. ¿Por qué? Porque todavía estamos queriendo sentirnos bien con números globales y sin números firmes. ¿Cuántos casos realmente hay de contagiados? Porque hay un porcentaje que tenemos que identificar que tiene que ser intervenido. Y entonces con la intervención, entonces vamos a poder medir cuáles medidas son efectivas y cuáles no. O sea, nosotros estamos viendo ya esta semana cómo del interior del país está viniendo gente muy grave. Entonces, ¿al tórax donde usted está llegando gente del interior? Sí, está llegando gente del interior. Ya en condición de gravedad. Sí, exacto. Ayer, por ejemplo, tuvimos 7 y es gente que cuando llega al tórax es que está muy mal. Mire este mapa, por ejemplo. Sí. En la última semana, lo mostraba ayer el doctor Omar Videa, decía, mire, entre Francisco Morazán y Cortés, el 35.8% de los nuevos contagiados esta semana y el 64.2% en el resto del país. A mí, ayer vi el mapa y me parece muy interesante y más interesante me pareció, me fui a estudiar que hay municipios, por ejemplo en Ocotepeque, en Copán. Mire, fíjense, tenemos Copán y tenemos Ocotepeque como lugares donde hay una alta letalidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que resulta ser que en ambos lugares hay municipios que están fuera de la pandemia. Y en Copán, Ocotepeque, por ejemplo, casi todos los municipios están fuera de la pandemia, conforme estadística. Y en Copán, que es el vecino, están algunos que tienen altísima mortalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de Ocotepeque a Copán se van a seguir contagiando. O sea, los de Copán, que están muy mal, van a ir a contagiar con la movilidad. Doctora, si la misma SINAGER, que nos da resultados de hace 2 semanas, tanto en pruebas procesadas como en fallecidos, en esta semana me sorprendió un día, decía 37 fallecidos. De esos 37, 9 eran de Cortés y de Francisco Morazán. El resto, 20 y pico, eran de el interior del país, de otros departamentos, fuera de Cortés y Francisco Morazán. Y aún así, como le digo a mí, esos números que salen como de esos muestreos tan sin patrón, matemáticamente significativos, me causan esa inquietud, ¿verdad? Muy poco muerto para lo que uno ve de gravedad y de contagio que puede estar existiendo. ¿Sabe por qué? Porque, por otro lado, es que es bien contradictorio. ¿Cómo es que tenemos tan poco muerto y tan poco, verdad? Y por otro lado, tenemos un gran índice de positividad. ¿Cómo es que en cada prueba que se hace, en cada prueba rápida, cada tamizaje pequeño que se hace, aparecen hasta 55% de positivos, ¿verdad? Entonces, es bien extraño. El porcentaje de positividad, dice el doctor Videa, en esta semana, la semana 25 con COVID, que terminó el miércoles, ayer jueves comenzó la semana 26, con COVID en Honduras, la positividad era más del 50%. Sí, entonces eso no... ¿Cuánto era? Muéstrala ahí, por favor. Sí, 52% de positividad en la semana pasada. O sea, eso, como le digo, hay una pieza ahí que falta. Entonces, para mí, lo que falta es tener un mejor conteo de los casos. Y mire, por eso es que yo me encuentro encantada de saber que ya hay prueba de antígeno, porque va a ser una prueba que va a detectar a los asintomáticos, que sabe que seguirlos, y lo otro es que vamos a poder también unir a eso al conteo. A mí me gustaría que ya esta semana empezáramos a contar cuántos positivos por pruebas de antígeno, cuántos por pruebas de PCR, ¿verdad? Y me gustaría también, para acelerar esto, que me contaran cuántos sospechosos por prueba rápida positiva. Y por prueba ELISA en las plataformas que se tengan, porque hay 27 aparatos en el país que corren prueba de cría, de anticuerpos maduros. Entonces, mira, si sumáramos todos esos números, tendríamos ya una visión bien cercana de dónde. A mí me preocupa el dónde, porque este es el momento, licenciado, esta es la semana en que yo pienso que estamos al borde de hacer algo verdadero en prevención. Están apenas empezando o están avanzando en la... Entonces, si nosotros ahorita mismo empezamos a medir, a organizarnos, a actuar, vamos a parar los municipios. Entonces yo ahí sí, en un mes, en 15 días, podría venir y decirle, sí, licenciado, todas las medidas que en su momento se pusieron hizo que los municipios no cayeran. Mire, por ejemplo, la otra gráfica. Mostramos, por favor, según la cantidad de casos y fallecidos, ¿dónde tenemos más problemas? Mire, Olancho, de la cantidad de fallecidos versus contagiados, el 5.75% de letalidad. Luego Copán, Comayagua, El Paraíso,
quinto Cortés, luego gracias a Dios Lempira y ahí Francisco Morazán. Es decir, esta es la cantidad de casos versus la cantidad de fallecidos. En primer lugar, Olancho, segundo Copán, Comayagua y Paraíso. Y estos 4 departamentos se han estado disputando estos primeros lugares en las últimas 3-4 semanas. Mire, eso, la estadística, ¿verdad? Uno la mira y sí establece, ¿verdad? Este es el que más y qué es lo que le pasará, pero yo quisiera que cada gobernador político, cada director regional, cada alcalde y cada director de centro de salud se pusieran a pensar que aunque tengan poquitos casos, en general se le está muriendo mucho casos en Olancho, o sea, y yo insisto, cuando hay mucha letalidad, hay una estrategia de contención comunitaria que algo no está dando resultado. Yo he visto en este noticiero que Olancho hace como 3 semanas en Catacamas y en Juticalpa estuvieron hablando de los triajes que iban a abrir, pero entonces sería bueno entrevistarlos, ¿verdad? Le pido yo a usted que los entreviste y les pregunte si realmente iniciaron esta estrategia de organizarse, de ver qué actividades iban a promover, si tienen todo lo que necesitan en esa logística de esos triajes. O sea, no solamente es la pajarera, como digo yo, sino que también los medicamentos, los insumos, el personal. La búsqueda de los casos, porque muchas personas con los síntomas incluso no van a los triajes hasta que ya les falta la respiración. Sí. Entonces, ¿cómo es el abordaje? La brigada. Es que mire, a buscar. Yo creo que aquí no hemos todavía captado en algunos lugares la idea de que no estamos acostumbrados a lo que el modelo de salud dice porque debe ser implementado, porque así está por ley y está aprobado. Nosotros debemos de ser cuidados en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestras familias, y la gente todavía no le cuesta mucho aceptar que lo cuiden. Y usted el otro día yo lo veía, usted yendo a Sabana Grande, tuvo que ir a un mercadito donde encontró de 2 personas, una que estaba positiva, es 52%, ahí está su 52%, ¿verdad? Doctora, le agradezco mucho esta noche estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Seguiremos conversando de este tema. Hay cadena a continuación. Buenas noches y que estén bien. Gracias.